Buenas noches, en esta oportunidad voy a realizar dos ejemplos donde vamos a calcular la simetría y la kurtosis para una serie de datos. Entonces, por ejemplo, en el primer ejemplo que voy a realizar vamos a analizar lo siguiente. Entonces dice, las propiedades mecánicas permisibles para el diseño estructural de vehículos aeroespaciales metálicos requieren un método aprobado para analizar estadísticamente los datos de prueba empíricos. El artículo, el que está mencionado ahí, utilizó los datos anexos sobre resistencia a la tensión última en estas unidades como base para abordar las dificultades que se presentan en el desarrollo de dicho método. Entonces, en este caso, vamos a tener los siguientes datos. Entonces, el procedimiento es realizar la correspondiente tabla de frecuencias. Entonces, como lo podemos observar acá, en esto que está en amarillo, pues tenemos la clase, tenemos la frecuencia absoluta acumulada, la marca de clase y la frecuencia absoluta, la frecuencia absoluta y la frecuencia absoluta acumulada, la que tenemos acá. Entonces tenemos 3, 6, 8 clases y pues en general vamos a mirar cuántos datos tenemos. Recordemos que la suma de las frecuencias pues me va a dar el número de datos. En este caso, realizando esta suma, vamos a decir que tenemos 153 datos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para calcular pues la kurtosis y el coeficiente de asimetría de Fisher? Entonces vamos a empezar con el coeficiente de asimetría de Fisher. Entonces, el coeficiente de asimetría de Fisher es igual a la sumatoria de la variación x menos x media al cubo multiplicado por la frecuencia absoluta dividido el número de datos por la desviación estándar al cubo. Entonces, cosas que debemos calcular la media aritmética, debemos calcular la desviación estándar y el número de datos. Ya conocemos el número de datos. Y por el lado de la kurtosis, miremos que la kurtosis se define como la variación elevado a la 4 por la frecuencia dividido por el número de datos por la desviación estándar a la 4 menos 3. Entonces, conclusión, primeros valores que debemos calcular, número de datos, media aritmética y desviación estándar. Entonces, aquí arribita, miremos cómo se calcula la media aritmética. La media aritmética es igual a la suma de las frecuencias multiplicadas por la marca de clase dividido el número de datos. El número de datos es la suma de las frecuencias y la desviación estándar se calcula como la raíz cuadrada de la suma de la frecuencia por la variación al cuadrado dividido el número de datos. ¿Listo? Entonces, partiendo de esas definiciones, vamos a realizar los siguientes cálculos. Entonces, lo primero que debemos calcular es el producto entre la marca de clase y la frecuencia. Vamos a formular, entonces esto va a ser igual a la marca de clase, que sería los valores de x multiplicadas por las frecuencias, que sería en este caso esta celda de acá. Obtenemos ese valor, propagamos nuestro resultado, ¿listo? Entonces esos serían los valores de xf para cada una de las clases. Pero ¿qué nos pide la definición? Regresemos acá, la suma de esos valores. Entonces vamos a hacer la correspondiente suma. Entonces la suma de esos valores es equivalente a 20.727. Entonces acá voy a calcular eso. Entonces la ecuación me dice suma de las frecuencias, perdón, de los xf, que sería ese valor que tenemos acá, dividido el número de datos, que sería este de acá. ¿Listo? Entonces el resultado que obtenemos, vamos a colocar solo una cifra decimal, sería igual a 135.5. ¿Listo? Bueno, ahora quiero que observemos las ecuaciones que tenemos acá. Debemos calcular para calcular la desviación estándar, la kurtosis y el coeficiente de asimetría de Fisher, debemos calcular la variación, es decir, x menos x media. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Acá en la tabla que tengo acá, en esta celda, voy a calcular la diferencia entre la marca de clase y la desviación estándar, que es este valor que calcule. Entonces lo voy a formular. Esto sería igual a x, es decir, esta celda, menos la desviación estándar, la media aritmética, que sería 135.5. Realizamos el cálculo,
y obtenemos estos valores. Recordemos que la variación puede ser positiva o negativa dependiendo de los datos. ¿Listo? Entonces ya con este valor nos queda calcular las siguientes tablas. Regresemos a la definición. Entonces para la desviación estándar debo calcular f por x menos x media al cuadrado y debo realizar la correspondiente suma. Para el coeficiente de asimetría de Fisher debo calcular frecuencia por la variación al cubo, y para la kurtosis frecuencia por la variación a la 4. Entonces voy a realizar eso acá. Entonces, ¿qué vamos a obtener? Entonces para el primero vamos a tener la siguiente fórmula. Entonces frecuencia, que sería este valor de acá, multiplicado por la variación elevado al cuadrado. Para elevarlo al cuadrado sacamos la función gorrito y lo ponemos a la 2. ¿Listo? Entonces vamos a obtener este resultado de acá. Yo quiero verificar algo. Es exactamente lo mismo. Con el gorrito podemos colocar la función. Vamos a ponerlo al cuadrado. ¿Listo? Entonces propagamos nuestro resultado y vamos a obtener estos valores. ¿Listo? Entonces para calcular la desviación estándar, entonces ¿qué tenemos? Tenemos que realizar la suma y luego formular esta ecuación. Entonces vamos a realizar la correspondiente suma. Entonces la suma, vamos a utilizar este botón que tenemos acá, la suma de estos valores me da 3081.77. ¿Listo? Entonces la desviación estándar, ¿a qué va a ser igual? La desviación estándar va a ser igual a la raíz cuadrada. Entonces la función raíz, ahí está. Entonces dentro de la raíz debemos colocar la suma de las frecuencias por la variación al cuadrado dividido el número de datos, que sería 153. Cerramos y nuestra desviación estándar sería de 4,5. Vamos a quitarle cifras de 5. Listo, entonces ya tenemos la media aritmética y la desviación estándar. Ahora, ¿qué tenemos que hacer para calcular la simetría? Entonces, la simetría es esta de acá. Tenemos que calcular la frecuencia multiplicada por la variación al cubo dividido el número de datos por la desviación estándar al cubo. Entonces para eso pues tenemos que calcular esta tabla de acá. Tenemos que calcular entonces frecuencia, que sería esta. Entonces ponemos igual frecuencia multiplicado por la variación elevada, sacamos el gorrito, elevado al cubo. ¿Listo? Entonces realizamos. Entonces recordemos que cuando tenemos una cantidad negativa al cubo, también nos va a dar negativo. ¿Qué tenemos que hacer en este caso? La correspondiente suma. ¿Listo? Entonces la suma de esos valores va a ser igual a menos 2389.7. ¿Listo? Entonces la simetría, recordemos cómo es, que es igual. Entonces vamos a las ecuaciones. Suma de la variación al cubo por la frecuencia, que sería el último resultado que obtuvimos, dividido el número de datos por la desviación estándar al cubo. Entonces vamos a realizar esta operación acá. Vamos a formular. Entonces sería igual, entonces, a la suma de la variación por la frecuencia, por la variación al cubo, dividido, vamos a poner entre paréntesis, el número de datos multiplicado por la desviación estándar al cubo, ¿cierto? Entonces sacamos esto, cerramos el paréntesis y obtenemos que la variación, el coeficiente de asimetría de Fisher es equivalente a menos 0.17. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos dice esto? Tenemos una asimetría hacia la izquierda negativa. Entonces realmente esto es muy cercano a 0, por lo tanto podríamos decir que prácticamente que la gráfica es simétrica, pero la diferencia es muy pequeña con respecto al 0. Entonces vamos a obtener este primer valor. ¿Listo? Ahora debemos calcular la kurtosis. La kurtosis
se calcula con esta ecuación: suma de la variación a la 4 multiplicada por la frecuencia dividido el número de datos por la desviación estándar a la 4 menos 3. Entonces vamos a mirar, vamos a calcularlo acá. Entonces, ¿cómo sería? Pero antes de eso debemos construir nuestra tabla y hacer la correspondiente suma. Entonces sería igual frecuencia multiplicada por la variación, que sería este valor de acá, elevado a la 4. Entonces, gorrito a la 4, hacemos la correspondiente propagación del resultado, obtenemos estos valores y la suma de esos valores me da este número de acá, 186.645.23. ¿Listo? Entonces, al formular la ecuación de la kurtosis, que vamos a tener? Vamos a tener, por un lado, la suma de la frecuencia por la variación a la 4, dividido, entre paréntesis, vamos a poner el número de datos, que sería 153, multiplicado por la desviación estándar a la 4, sacamos el gorrito a la 4, cerramos el paréntesis y le vamos a restar 3. Entonces, nuestro resultado es este que tenemos acá. Quiero verificar algo, quiero encerrar esta operación entre paréntesis para de pronto no cometer error. Exacto. Entonces, observemos que este resultado prácticamente es 0, es un número muy pequeño, un número que está muy cercano al 0, por lo tanto podemos concluir que esto es una distribución mesocúrtica. ¿Listo? Entonces la concentración alrededor de los datos centrales es moderada. ¿Listo? Entonces, con este ejemplo hemos calculado la simetría y la kurtosis. ¿Listo? Bueno, entonces este sería el resultado de nuestro ejemplo número 1. Ahora vamos a mirar el ejemplo número 2. Dice lo siguiente. Dice, las compañías eléctricas requieren información sobre el consumo de los clientes para obtener propósitos precisos de demanda. Investigaciones de esta empresa que está acá determinaron el consumo de energía en BTU durante un periodo particular de una muestra de 90 hogares calentados con gas. Se calculó que el consumo promedio sigue la siguiente ecuación. Esto dio como resultado los datos anexos, estos que tenemos acá, y pues en este caso lo que queremos calcular es la simetría y la kurtosis. ¿Listo? Entonces, para ello recordemos que lo primero que debemos calcular es la cantidad de datos que tenemos en este análisis. Ya sabemos que previamente debemos construir nuestra tabla de frecuencias, es esta de acá, y entonces para esta tabla de frecuencias tenemos 7 clases. Tenemos la frecuencia absoluta, marca de clase y frecuencia absoluta acumulada. Voy a hacer acá una aproximación a 2 cifras decimales. Me toca poner esto de acá, 2 cifras decimales, y bueno, dejémosla 3 porque es el promedio. ¿Listo? Entonces, ¿qué debemos realizar primero para calcular la simetría y la kurtosis? Recordemos que lo primero que debemos calcular es el número de datos. ¿Cómo hacemos el cálculo del número de datos? Pues hacemos la suma de las frecuencias. Entonces, sumamos las frecuencias y efectivamente, como lo dice en el enunciado, tenemos 90 datos. ¿Listo? Ya teniendo esto, pues vamos al cálculo de la media aritmética. Entonces, para calcular la media aritmética debemos calcular el producto entre la marca de clase y la frecuencia absoluta y realizar la correspondiente suma. Entonces, para eso pues hacemos la fórmula, es igual x por f, eso nos da este valor y pues propagamos nuestro resultado.
De esta manera completamos nuestra tabla. Y pues, ¿qué nos dice la fórmula? La fórmula nos dice suma de las frecuencias por la marca de clase dividido el número de datos. Entonces, ¿qué debemos hacer en este caso? Debemos realizar la suma de estos valores. Entonces, realizamos la suma y obtenemos este valor. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos queda por hacer? Simplemente hacer la fórmula. Media aritmética va a ser igual a la suma de los xf, que sería este valor de acá, dividido el número de datos, que sería este valor de acá. ¿Listo? Entonces, la media aritmética en este caso sería igual, vamos a colocar solo dos cifras decimales, a 10.29. ¿Listo? Bueno, ahora debemos calcular la desviación estándar. Recordemos que siempre que queremos calcular la simetría y la kurtosis necesitamos media aritmética y desviación estándar. ¿Qué necesitamos para calcular la desviación estándar? Necesitamos calcular la variación, esta columna que tenemos acá, y la desviación, y la variación a que va a ser igual a la marca de clase menos la media aritmética. O sea, vamos a formular esto, sería igual, marca de clase sería este valor menos la media aritmética, que nos da 10.29. obtenemos estos valores, tenemos acá, y listo, ya tenemos la variación. Recordemos que podemos tener valores positivos y negativos dependiendo de la media aritmética y de la marca de clase. ¿Listo? Entonces, para calcular la desviación estándar, ¿qué necesitamos? Recordemos, suma de la frecuencia por la variación al cuadrado dividido el número de datos, y todo esto dentro de una raíz cuadrada. ¿Listo? Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos calcular la columna f variación al cuadrado. Entonces, ¿esto a qué va a ser igual? Entonces, igual la frecuencia multiplicada por la variación elevada al cuadrado. ¿Listo? Entonces obtenemos este valor. Recordemos que en esta columna vamos a obtener solo resultados positivos porque la potencia es una potencia par. Obtenemos eso. Igual que en el caso anterior, lo que debemos calcular es la suma. Entonces sumamos y obtenemos que la suma es equivalente a 6.899.8. ¿Listo? Entonces, la desviación estándar aquí es igual. Revisemos nuevamente la fórmula. Raíz cuadrada de la suma de la frecuencia por la variación al cuadrado dividido el número de datos. Entonces vamos a formular esa ecuación. Esto sería igual. Raíz cuadrada se escribe como raíz. Ahí está la función. Paréntesis. La suma de la frecuencia por la variación al cuadrado sería este valor de acá, dividido el número de datos, que sería 90. Cerramos el paréntesis y obtenemos este valor. La desviación estándar es equivalente a 2,77. ¿Listo? Bueno, ahora para calcular la simetría, entonces vamos a la hoja de ecuaciones. La simetría es esta ecuación de acá, es la sumatoria de la variación al cubo multiplicado por la frecuencia dividido el número de datos por la desviación estándar al cubo. Entonces, ¿qué debemos calcular? Debemos calcular frecuencia por variación al cubo. Entonces, por eso está esta columna de acá. Formulando, entonces vamos a tener igual frecuencia absoluta multiplicada por la variación elevada al cubo. Entonces, obtenemos este valor de acá, menos 482.44, 5281. Vamos a quitarle cifras decimales, vamos a dejar 2. Y pues, ¿qué hacemos? Propagamos el resultado con la cruz negra acá. ¿Listo? Entonces obtenemos estos valores. La fórmula que me dice la suma. Entonces, por lo tanto, debo realizar la correspondiente suma en este caso. Entonces, recordemos, como la potencia es impar, vamos a tener resultados positivos y negativos. Al realizar la suma de estos valores, ¿qué vamos a obtener? Vamos a obtener que eso es equivalente a 3.25. ¿Listo? Ahora,
volvamos a la fórmula. La fórmula me dice suma de la frecuencia por la variación al cubo dividido el número de datos por la desviación estándar al cubo. Entonces, formulando, esto es G1 igual. Entonces, vamos a tener la suma de los f por la variación al cubo dividido, vamos a ponerlo dentro de paréntesis, el número de datos, que sería 90, multiplicado por la desviación estándar, que sería este valor, elevado al cubo. Cerramos el paréntesis y el resultado que obtenemos es este número de acá. Entonces vamos a ponerlo así. Entonces, como este número es muy pequeño, prácticamente podemos considerar que es 0. La distribución que tenemos en este caso es una distribución simétrica, se podría decir. O si queremos ser estrictos, esto sería una distribución con sesgo hacia la derecha. ¿Listo? Entonces, hemos calculado la simetría. Ahora debemos calcular la kurtosis. Para la kurtosis, miremos la fórmula, sería esta de acá. La kurtosis es igual a la suma de la variación a la 4 multiplicado por la frecuencia dividido el número de datos por la desviación estándar a la 4 menos el valor 3. Entonces, para eso debemos construir la tabla f variación a la 4. ¿Y cómo hacemos eso? Entonces formulamos igual frecuencia multiplicado por la variación elevado a la 4 y obtenemos estos valores de acá. Vamos a quitarle cifras decimales, vamos a dejar 2 y con la cruz negra propagamos nuestros resultados. ¿Listo? Entonces volvamos a la fórmula. La fórmula me dice que es la suma de esos valores. Entonces volvemos al ejemplo y realizamos la correspondiente suma. Entonces la suma de esos valores sería equivalente a 15.290.43. ¿Listo? Entonces vamos a formular esa ecuación. Entonces igual vamos a ponerla dentro de paréntesis. Sería entonces la suma de la frecuencia por la variación a la 4, que sería este valor de acá, dividido, entonces vamos a poner entre paréntesis, número de datos multiplicado por la desviación estándar a la 4, cerramos paréntesis y cerramos el otro paréntesis, menos el número 3. Entonces vamos a obtener este resultado de acá. Entonces vamos a quitarle cifras decimales y obtenemos un valor de menos 0.11. Entonces, ¿qué tenemos en este caso? Entonces vamos a tener una distribución plato-cúrtica, es decir, una distribución que tiene baja concentración de datos alrededor de los datos centrales. ¿Listo? Listo. Entonces, esta es la forma de calcular la kurtosis y la simetría para datos que están descritos por medio de tablas de frecuencia. ¿Listo? Entonces, el día de hoy también quiero mostrarles, ya que hemos terminado con los temas relacionados a la estadística descriptiva. Entonces quiero enseñarles en Excel cómo podemos realizar todos estos cálculos en un solo paso. ¿Listo? Y quiero mostrarles las principales funciones que tiene Excel para realizar calcular valores como la media aritmética, la media geométrica, el cuartil número 1, cuartil número 2, decil 1, decil 9, bueno, diferentes parámetros que hemos aprendido durante el curso. Y pues por medio de una herramienta que tiene Excel podemos realizar todos estos cálculos en un solo paso. Entonces, ¿qué necesitamos hacer para calcular todo esto en un solo paso? Pues escribir todos los datos que tenemos en el ejercicio. Por ejemplo, voy a hacer el cálculo
el cálculo de los parámetros estadísticos o la estadística descriptiva para esta serie de datos. ¿Listo? Entonces voy a escribir los datos y volvemos en unos minutos. Bueno, muchachos, ahora lo que les quería mostrar es cómo a partir de herramientas de Excel podemos realizar el cálculo de todos los parámetros de una estadística descriptiva. Entonces, para ello, lo primero que debemos hacer es activar pues, la herramienta. Para eso, vamos aquí a Archivo, nos vamos permítame, acá a Opciones, acá donde dice Complementos, le damos Complementos de Excel, le damos Ir y como pueden observar acá simplemente le dan herramientas para análisis. Lo seleccionamos y le damos Aceptar y listo. Entonces, lo segundo que debemos hacer es pues, copiar todos nuestros datos en una malla de Excel. Entonces, por ejemplo, los tengo acá, los valores del ejercicio, del ejemplo número 2, los tengo escritos en esta hoja 2. Entonces, tengo los 90 datos en esta columna. ¿Y qué hacemos? Entonces, aquí donde está datos, observemos aquí a mano derecha, observamos que dice análisis de datos. Entonces seleccionamos ese botón y se va a abrir lo siguiente. Entonces observemos, estas son las herramientas de análisis que tiene Excel: análisis de la varianza de un factor, análisis de la varianza de dos factores, análisis de la varianza de dos factores con, bueno, coeficiente de correlación, covarianza, estadística descriptiva, suavización exponencial, prueba F de varianzas de dos muestras, análisis de Fourier, histograma, media móvil. Bueno, acá tenemos una serie de herramientas estadísticas que podemos utilizar. Entonces, lo que queremos nosotros en este caso es calcular pues, la estadística descriptiva. Entonces, pues seleccionamos estadística descriptiva. Acá donde dice rango de entrada, pues vamos a seleccionar todos nuestros datos. Entonces serían estos de acá. Seleccionamos todos. Listo. Agrupado por columnas, rango de salida. Entonces seleccionamos una columna donde queremos nuestros resultados, por ejemplo, una celda, perdón, donde queremos mostrar nuestros resultados, y acá le colocamos resumen de estadística, nivel de confianza, por ejemplo el 95%, y le damos aceptar. Listo, muchachos. Entonces observemos qué datos nos bota esta herramienta. Nos bota la media, que es la media aritmética, error típico, mediana, moda, desviación estándar, varianza de la muestra, kurtosis, coeficiente de asimetría, rango, mínimo, máximo, suma, cuenta y nivel de confianza, que sería este caso de acá. ¿Listo? Bueno, creo que en este caso olvidé colocar 9 datos. A la hora de copiar creo que me equivoqué, pero bueno, el ejercicio es el siguiente. Vamos a mirar, vamos a comparar los datos que me arroja esta estadística. Entonces la media es de 9.94. Miremos acá, la media en este caso nos dio 10.29. Bueno, muchachos,
discúlpenme ahí ese inconveniente. Ahora ya agregué la última columna que me hacía falta, me hacían falta 9 datos, entonces voy a proceder a calcular la correspondiente estadística descriptiva de estos datos. Entonces, ¿qué vamos a tener en este caso? Vamos a tener análisis de datos, entonces estadística descriptiva. Vamos a seleccionar los datos, entonces los datos serían desde el 1 hasta el 90, ahora sí hay 90 datos. Vamos a seleccionar una celda, vamos a colocarla acá al principio, sería esa de ahí, y vamos a calcular resumen estadístico, nivel de confianza para la media, y listo. Eso sería todo lo que tenemos que hacer acá. Le damos a aceptar y obtenemos estos resultados. Entonces vamos a hacer un redondeo de las cifras. Entonces vamos a colocarlo de esta manera. Entonces, quiero que comparemos. Tenemos la media igual a 10.04, error típico 0.30, mediana 9.84, moda 10.28, desviación estándar 2.87, varianza de la muestra 8.23, kurtosis 0.14, coeficiente de asimetría 0.29, rango 15.29, mínimo sería 2.97, máximo 18.26, la suma de todos esos valores me da 903.46, la cuenta pues vamos a tener 90 datos y el nivel de confianza va a ser de 0.60. ¿Listo? Entonces vamos a comparar, por ejemplo, el primer valor, la media, que es la media aritmética. Acá me dio 10.04, vamos a comparar acá. Entonces para este caso me dio 10.3, digamos que está sobre el mismo rango. ¿Listo? La desviación estándar me da 2.77 y en este caso obtenemos 2.87. La kurtosis me dio 0.14 y en este caso vamos a obtener que la kurtosis es 0.11. Y el coeficiente de asimetría me da 0.29, en este caso me da menos 0.11. ¿Listo? Entonces, con este método nosotros vamos a tener la certeza de que pues, vamos a tener una estadística descriptiva óptima. Sería una herramienta para poder presentar nuestros datos. ¿Por qué se presentan estas diferencias? Tengamos en cuenta que a la hora de realizar nuestra tabla de frecuencias pues vamos a tener pues, arrastre de errores, ya que se está realizando pues una aproximación en los primeros pasos a la hora de calcular, de realizar nuestra tabla de frecuencias. Entonces, ese sería el primer paso. ¿Listo? Ahora, ¿cuál es la siguiente herramienta? La siguiente herramienta es construir una tabla de frecuencias y un histograma. Entonces, para eso nos vamos aquí a datos, donde está análisis de datos, vamos a seleccionar histograma, seleccionamos histograma, acá en rango de entrada vamos a seleccionar nuestros datos, entonces tenemos estos de acá, los 90 datos, sería este de acá, seleccionamos, rango de clase, lo dejamos vacío, rango de salida, seleccionamos una celda donde queremos que salgan los resultados, sería esto de acá, que le coloque rótulos y vamos a realizar lo siguiente. Vamos a realizar porcentaje acumulado y crear gráfica. Entonces, le damos acá y observemos lo que tenemos acá. Entonces tenemos una tabla donde tenemos la clase, la marca de clase, tenemos la frecuencia y tenemos la frecuencia absoluta acumulada en porcentajes. ¿Listo? Aquí a la derecha observamos el correspondiente histograma. Si queremos que las barras queden juntas, seleccionamos, vamos a gráficas y seleccionamos histograma.
funciona de esta manera. Entonces acá donde está formato de punto, le damos acá ancho de las barras, lo dejamos así al 0%, y si le queremos colocar un borde, entonces por ejemplo le podemos colocar acá el color de borde, por ejemplo negro. Seleccionamos todas para que quede, vamos a hacerlo una por una. Entonces acá le colocamos color negro. Ya quedaron seleccionadas. Entonces le colocamos un color, le podemos poner negro y observemos. Acá tenemos nuestro correspondiente histograma. Entonces la gráfica en azul es el histograma, tenemos acá las marcas de clase, tenemos la frecuencia, y esta gráfica en naranja no es nada más que la correspondiente activa de nuestros datos. ¿Listo? Entonces de esta manera nosotros podemos realizar toda la estadística descriptiva de una serie de datos. Solo debemos en Excel ingresar todos nuestros datos y por medio de esta herramienta pues realizar toda la estadística que necesitamos. Bueno muchachos, ahora vamos a analizar por medio de la herramienta estadística de Excel los siguientes datos. Recordemos que acá tenemos 153 datos y queremos calcular pues todas las variables estadísticas, realizar la tabla de frecuencias y el correspondiente histograma y ojiva. Entonces lo que hice ahorita en un ratico fue pasar estos 153 datos a esta hoja, la hoja número 1. Entonces podemos observar de 1 hasta 153. Entonces, ¿cómo hacemos para analizar esto con la herramienta estadística de Excel? Entonces recordemos, vamos a datos, donde dice análisis de datos. Entonces vamos a escoger estadística descriptiva, seleccionamos. Entonces acá debemos seleccionar nuestro rango, borramos esto porque es del anterior ejercicio, seleccionamos y vamos acá desde el 1 hasta el 153. ¿Listo? Le damos, listo, ya quedó seleccionado, agrupado por columnas. Luego rango de salida, acá que hacemos, seleccionamos una celda, vamos a seleccionar la misma, listo, y que le vamos a pedir resumen de la estadística, y vamos a quitarle este nivel de confianza. Entonces solo el resumen estadístico, le damos a aceptar y observemos lo que tenemos acá. Entonces, ¿qué vamos a tener? La media es de, vamos a aproximar estos valores. A ver, esto es acá inicio, démosles 2 cifras decimales. Entonces media aritmética, error típico, mediana, moda, desviación estándar, varianza de la muestra, kurtosis, coeficiente de asimetría, rango, mínimo, máximo, suma y cuenta. Entonces acá en cuenta observamos que tenemos 153 datos, sería el equivalente al número de datos, a n. Vamos a comparar con los datos del ejemplo 2. Entonces observemos, para este ejercicio tuvimos que la media aritmética fue de 135.5. Comparemos con la hoja número 1. En este caso la media aritmética, si aproximamos, dejémoslo a una sola cifra decimal, entonces sería equivalente a 135.4. El error es muy pequeño, la variación es muy pequeña. ¿Listo? Vamos a mirar la desviación estándar. Utilizando la herramienta de análisis de Excel, pues vamos a tener que la desviación estándar es 4,6. Miremos en el ejemplo 3, la desviación estándar es equivalente a 4,5. También el error es muy pequeño. Ahora, el coeficiente de asimetría. El coeficiente de asimetría es de menos 0.17. Miremos en Excel, en el análisis que hizo Excel con su herramienta, el coeficiente de asimetría. Entonces acá
me dio menos 0,03. Entonces, a ver, asimetría, este es el ejemplo, no, este no, ese es este de acá. La simetría me dio menos 0,17. Menos 0,17, de todas maneras nos dio negativa. ¿Listo? Ahora, la kurtosis nos dio 0,5. Miremos en el ejemplo número 2 cuánto nos dio la kurtosis. La kurtosis me dio 0,0068. Acá la diferencia es, digamos lo que un poco grande, pero lo importante es que nos dio positiva, es decir, vamos a tener una kurtosis positiva. ¿Listo? Entonces, con esta hoja hemos calculado pues todas las herramientas estadísticas que nos ofrece Excel. ¿Qué otra cosa podemos realizar en este caso? Podemos realizar el correspondiente histograma y tabla de frecuencias. Entonces nos vamos nuevamente a datos, le damos a análisis de datos, vamos a histograma, le damos histograma. Entonces acá en esta celda vamos a seleccionar los datos del 1 al 53, seleccionamos, rango de clase lo dejamos vacío, rótulos, el rango, recordemos que es donde quiero que se me presenten los datos. Entonces acá le damos en esta celda que queremos que se genere porcentaje acumulado y el gráfico. Le damos a aceptar y observemos. Entonces tenemos acá la correspondiente tabla de frecuencias, tenemos la clase, la frecuencia, realmente es la marca de clase. Tenemos la frecuencia absoluta y la frecuencia absoluta acumulada. ¿Listo? Acá tenemos nuestro histograma. ¿Cómo hacemos para que las barras queden juntas? Entonces seleccionamos acá, le damos doble clic. Aquí aparecieron en el formato de puntos. Entonces miremos cómo hacemos para seleccionar todas. Entonces aquí quedó seleccionado todo, donde está ancho del rango le damos 0%. Entonces observemos que queda así. Para que queden diferenciadas las barras, vamos acá a esta herramienta donde está color, le damos por ejemplo blanco y observemos ya quedó diferenciadas las barras. Ese sería el correspondiente histograma de estos datos y la ojiva sería la gráfica en naranja. ¿Listo? Entonces muchachos, con esto pues quería mostrarles las herramientas que tiene Excel y la forma de realizar estas cosas. Creo que con esto terminamos la clase de hoy. Bueno muchachos, ya que les he mostrado la herramienta que hace la estadística descriptiva y el correspondiente histograma, quiero enseñarles algunas herramientas individuales que tiene Excel. Vamos a empezar con el promedio. Entonces, ¿cómo se evoca la función promedio? Entonces igual promedio, entonces ahí está, esto va a ser correspondiente a la media aritmética. Tenemos que seleccionar todos los datos. Entonces, tenemos acá 90 datos, cerramos y obtenemos que el promedio, la media, es equivalente a 10.0,384, aproximadamente igual a 10,04. ¿Listo? Si calculamos la media geométrica, ¿cómo lo hacemos? Entonces vamos a evocar la función. La media geométrica se realiza de la siguiente manera. Entonces vamos a escribir media y podemos observar acá esta media armónica, media geométrica, seleccionamos geométrica y volvemos a seleccionar nuestros datos. Entonces, tenemos acá,
cerramos el paréntesis, y en este caso la media geométrica es equivalente a 9.61. ¿Listo? Ahora, ¿cómo hacemos para calcular la media armónica? La media armónica se calcula con la siguiente función, igual, entonces media, ahí está, media armónica, seleccionamos, dentro de esta función vamos a colocar todos los datos, cerramos el paréntesis y ¿qué vamos a obtener? Vamos a obtener que la media armónica es equivalente a 9.58. ¿Listo? Estas son otras funciones las cuales no aparecen en la estadística descriptiva que hace la herramienta Excel. Vamos a mirar otra herramienta. Vamos a mirar, por ejemplo, el cuartil. Entonces, cuartil número 1. ¿Cómo lo vamos a calcular? Entonces vamos a decir igual, escribimos cuartil. Entonces en este caso seleccionamos la última, seleccionamos los datos, están los 90 datos, vamos a colocar punto y coma, y como es el cuartil número 1, colocamos el número 1 y cerramos el paréntesis. ¿Listo? Entonces nos arroja que el cuartil número 1 es equivalente a 7.95. Para el cuartil número 2, ¿qué hacemos? Entonces igual, cuartil, seleccionamos la herramienta, seleccionamos los datos, sería del 1 al 90, ponemos punto y coma y ponemos número 2. Entonces sería en este caso de esta manera, le damos enter y obtenemos que el cuartil número 2 es equivalente a 9.835. Para calcular el cuartil número 3, cuartil 3, ¿qué hacemos? Volvemos a evocar la función cuartil, la seleccionamos, seleccionamos los datos del 1 al 90, listo, ponemos punto y coma. Y por ejemplo, en este caso sería el número 3. Recordemos que tenemos 3 cuartiles. Le damos enter y el valor del cuartil número 3 sería equivalente a 12.045. ¿Listo? Esto sería para los cuartiles, por ejemplo. Para los percentiles. Mejor los deciles. Bueno. Si queremos calcular el decil número 1, entonces acá en Excel no hay una herramienta para calcular los deciles, no podemos escribir decil, por lo tanto debemos calcular el percentil. Entonces aquí observamos, tenemos percentil, el decil número 1 es equivalente al percentil número 10, entonces seleccionamos nuestros datos, seleccionamos los datos y ponemos punto y coma. Entonces el decil número 1 es equivalente al percentil número 10. ¿Listo? Entonces le damos enter y obtenemos a ver qué ocurrió acá. Matriz del 1 al 90, vamos a calcular el número 11, me sale un error, permítame y yo corroboro.
Bueno, muchachos, ya encontré el error. Acá para calcular el decil número 1 debemos escribir el correspondiente porcentaje. Como es el 10%, esto va a ser equivalente a 0.1. Si hacemos eso, entonces el decil número 1 va a ser equivalente a 6.774. Por ejemplo, el decil número 10, número 4, por ejemplo, ¿a qué va a ser igual? Entonces, colocamos igual, percentil, colocamos las celdas, entonces sería del 1 al 90, cerramos el paréntesis, bueno, antes de cerrar el paréntesis debemos colocar qué percentil o decir queremos calcular. Como es el percentil número 4, sería el 40%, o sea 0.4, y aquí hay un pequeño error, es punto y coma. Entonces eso sería equivalente, entonces el decil número 4 sería 9.33. Entonces de esta manera lo que tenemos que hacer para calcular el decil o el percentil es colocar el correspondiente porcentaje que equivale. ¿Listo? Entonces si queremos calcular por ejemplo el decil número 5, debemos colocar percentil, seleccionar los datos, punto y coma, 0.5. Si queremos el decil número 7, entonces ¿qué tenemos que hacer? Percentil, seleccionamos los datos, colocamos entonces punto y coma y seleccionamos 0.7 o escribimos 0.7, y así sucesivamente con los deciles y los percentiles. ¿Listo? Vamos a calcular un percentil. Percentil número 85, por ejemplo. Entonces, eso sería igual percentil, seleccionamos la función, seleccionamos los datos del 0 al 90, ponemos punto y coma, y como es el percentil número 85 ponemos 0.85, cerramos el paréntesis y ese sería el correspondiente percentil 85. ¿Listo? Bueno, otro cálculo que podemos hacer es, por ejemplo, la desviación media. Entonces, para calcular la desviación en media, vamos a decir desviación media, en este caso sería esta de acá, desviación media, seleccionamos los datos, entonces en este caso tenemos del 1 al 90, cerramos el paréntesis y obtenemos que la desviación media sería este valor que tenemos acá de 2.26. ¿Listo? Y pues si queremos calcular otras variables, por ejemplo la kurtosis, entonces miremos kurtosis. La kurtosis aquí va a ser igual kurtosis. Entonces ahí observan, aparece la función, seleccionamos los datos, cerramos el paréntesis y ese sería nuestro valor. Coeficiente de asimetría o sesgo. Entonces el sesgo, ¿cómo se calcula? Igual, escribimos coeficiente, entonces coeficiente de asimetría, aquí está, seleccionamos nuestros datos, cerramos el paréntesis y obtenemos este resultado. Y por ejemplo, otro valor que podemos calcular, mínimo, y el máximo. El límite superior, límite inferior, para calcular el mínimo, entonces igual min,
seleccionamos nuestros datos, entonces del 1 al 90, cerramos el paréntesis y obtenemos que el mínimo es 2.97, el máximo, ¿cómo se calcula? Con la función max, aquí está, seleccionamos nuestros datos, entonces en este caso tenemos hasta acá, cerramos el paréntesis, nuestro máximo es igual a 18.26, cosa que concuerda con lo que hemos hecho. ¿Listo? Entonces, muchachos, estas son las principales herramientas estadísticas que quería mostrarles. Bueno, otra que es muy importante antes de que me vaya, la función, cómo calculamos n, el valor de los datos. Entonces, n se calcula con una función igual, contar, abrimos paréntesis, seleccionamos nuestros datos y vamos a obtener que n, el número de datos, es equivalente a 90. ¿Listo? Entonces, muchachos, con estas herramientas computacionales vamos a dar por cerrado el tema de estadística descriptiva.